Bueno, ¿en qué diapositiva nos quedamos? Esta ya la habíamos visto. Me parece que apenas la habíamos visto. Ok, vamos a adelantarle entonces. Me dicen hasta más o menos hasta cuál ya habíamos llegado. Los valores de las resistencias también se los expliqué. Sí, ya habíamos visto eso. Ok, finales encapsulados. Ahí de hecho creo que voy al revés, ¿verdad? Espérame, que voy al revés. Esta creo que no, ¿verdad? Me parece que no, prof. Sí, creo que ahí vamos a comenzar aquí. Bueno, vamos a iniciar. Este, Buenas tardes a todos. Nosotros, bueno, en este caso, para cuando se vaya a hacer diseños de PCBs, siempre hay que considerar la ubicación de los componentes. Eso es importante porque, por ejemplo, aquí pueden ver en esta imagen cómo los conectores USBs generalmente van en las partes laterales de la tarjeta. Generalmente no van a encontrar un USB en la parte central o algún otro conector. Los push buttons sí pueden estar en la parte central o cualquier otro componente sí puede estar en la parte central, pero los conectores generalmente van a ir al contorno. Aquí es importante pues ubicar estos conectores para el chasis. Las dimensiones del PCB generalmente es lo que vamos a tratar al inicio de generar un tamaño adecuado para el PCB, de acuerdo a los requerimientos. Puede ser una medida de, no sé, de 3 centímetros por 5 centímetros, entonces ya se hace el recuadro para trabajar en esa área. Y también si va a llevar, por ejemplo, algunas perforaciones, también se tienen que generar al inicio para poder ya ubicar aquí dentro de esta zona nuestros componentes. La forma del PCB no necesariamente puede ser rectangular, puede ser redonda o triangular o cualquier otra forma. Entonces, generalmente esto se define al inicio. Ajá. Después, ya una vez que tienen las dimensiones de la tarjeta, otra de las consideraciones, bueno, la consideración número uno, es que vamos a ubicar generalmente los microcontroladores o los DCPs o FPGAs, cualquier circuito integrado, generalmente va a estar colocado al centro de la tarjeta, aproximadamente es al centro. Ajá. Y alrededor de ellos vamos a colocar pues, los capacitores, resistencias. No vamos a encontrar tarjetas que tengan el microcontrolador en la orilla. Generalmente les decía, van a estar en el centro. Entonces eso es lo que vamos a estar ubicando inicialmente y los componentes alrededor. Ya después se va a hacer un ajuste, se puede rotar, se puede mover ligeramente este componente, pero no lo vamos a encontrar en la orilla. Generalmente va a estar al centro porque a partir de vamos a encontrar que todos los componentes van a estar alrededor. Ajá, está diseñado para que se maneje siempre así. También aquí podemos ver el grid. El grid son esas pequeñas líneas que vamos a encontrar de cuadriculado en cualquier diseño CAD. Y generalmente podemos utilizar 50 o 100 mils. 50 mils equivale a 1,27 milímetros. 100 mils equivale a 2,54 milímetros. Generalmente se maneja esa rejilla para los componentes grandes para poder colocarlos y que exista una separación de al menos 1 milímetro, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Generalmente es poner este grid de 50 o de 100 mils. ¿Para qué? Para empezar a poner estos componentes y que el centro coincida al menos con esa separación. Ajá. Y bueno, lo que vamos a ver también, bueno, aquí todavía no. Este es el grid, ok. Y también vamos a organizar todos los componentes antes de enrutar por secciones. Por ejemplo, si tenemos una fuente de alimentación, agregamos todos nuestros componentes de fuente de alimentación en una zona.
Si trabajamos una parte analógica, vamos a hacer igual una sección completamente de componentes analógicos, ¿no? Un amplificador operacional con su resistencia de retroalimentación, etcétera. Generalmente, pues va a estar ubicado todo cercano. Si tenemos una parte digital, pues también lo vamos a agrupar en una zona, en una región, ¿sí? Y esto con el fin de que evitemos que haya interferencias entre las diferentes etapas. Por ejemplo, la fuente generalmente maneja mucho, sobre todo las conmutadoras generan mucho ruido. Una parte analógica pues puede recibir este ruido de esta parte analógica si hubiera componentes de aquí en esta zona. Ajá, al tratar de ubicarlos ya en esta región, pues minimizamos ese efecto de ruido de la fuente, ¿no? También la parte digital generalmente pues abarca una zona y también va a estar agrupada en una región. Ajá. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta de este tercer punto. ¿Sí queda claro? Sí, todo bien. Sí, profe. O- Ok. Bueno, entonces ya cuando tengan su tarjeta PCB, por ejemplo, otra de las consideraciones, generalmente ustedes van a manejar un cristal de cuarzo. En sus dispositivos pueden manejar un cristal de cuarzo y ese cristal de cuarzo lo van a colocar cercano al microcontrolador. Aquí tenemos el microcontrolador, que esta es la zona de la parte digital y el cristal generalmente lo van a ubicar del lado de donde las líneas de conexión me indique que son las más cercanas. Si roto este microcontrolador, quizá ahora mi cristal vaya en la parte de arriba y las conexiones quedarían muy cercanas. Si está de este lado, pues también lo mismo, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar que estos cristales de cuarzo que tienen esta simbología, ajá, aquí podemos ver, bueno, aquí vemos un cristal de cuarzo, vemos este cristal de cuarzo, van a tener dos líneas, generalmente estas dos líneas van a salir siempre de un mismo lado. Y lo que ponen es el cristal y los capacitores, estos dos capacitores a tierra. Esa es la configuración típica de un cristal, de un oscilador para un microcontrolador. ¿Sí? Entonces, esta es la configuración típica. Aquí ponen el cristal y aquí ponen los capacitores muy cercanos a las terminales. Generalmente estas van conectadas a tierra y de esta manera minimizamos el ruido. Entonces, es otra regla que debemos de considerar al momento de diseñar una tarjeta PCB para minimizar este, algunos efectos secundarios en el funcionamiento, ¿no? También otra consideración, la quinta consideración, es organizar los componentes en filas y columnas. Van a encontrar que generalmente pues todos están alineados a una misma altura y a una misma separación. Ajá, esto pues, se hace con el fin de que tengamos una distribución uniforme, pero como les comentaba, la separación mínima entre componente y componente debe ser mayor a 1 milímetro. Ajá, entonces, esto es para darle una organización a nuestro diseño. Dice, los componentes polarizados deben de mantener la misma dirección, es decir, si la terminal negativa está en la parte de arriba, también este capacitor cerámico, perdón, electrolítico, va a tener su terminal negativa en la misma dirección. Ajá, con el fin de que identifiquemos cuál es la terminal negativa y evitemos también que haya unas conexiones muy largas de conexión entre tierra que se puedan cruzar. Ajá, entonces vamos a ver que en los diseños siempre vamos a ver que casi la mayoría, todas las conexiones de tierra estén en la misma dirección. Ajá. Dice, la polaridad de estos componentes debe indicarse en la serigrafía. Generalmente la terminal negativa le van a poner en la máscara de seal screen el menos para indicar que es negativa. Igual en este lado, ¿no? Vemos aquí un menos para indicar la terminal negativa y obviamente las dos están en la misma dirección. Bueno, vamos al punto 6. No sé si haya preguntas en estas consideraciones. ¿Para qué era el reloj que decía, profe, en la diapositiva anterior? Sí, en esta de aquí, generalmente los microcontroladores necesitan una señal de reloj que hace que funcione el microcontrolador. Ajá. Y esa señal de reloj, para que funcione el microcontrolador, necesita de este cristal y la colocación es que siempre debe estar lo más cercano al microcontrolador. Entonces, este lo van a colocar en la dirección o en la sección donde se acerque más hacia el microcontrolador.
con el fin de que las señales no viajen largas distancias, porque si recuerdan, les decía que la señal cuadrada generaba componentes de alta frecuencia y eso hace que se pierda la señal, sobre todo cuando aumentamos la longitud, aumenta la inductancia y puede aumentar la capacitancia. Entonces, para evitar ruidos desde el origen de la señal cuadrada, es por eso que el cristal se coloca siempre cercano al microcontrolador. Entonces, este oscilador siempre lo encontramos en los microcontroladores y sirve para generar nuestra señal digital, ajá, que es de donde va a partir todo el funcionamiento del microcontrolador. ¿Sí, sí quedó claro o todavía hay duda? Sí, sí, profe, gracias. Sí, los microcontroladores me parece que todavía no lo llevan como materia, pero más adelante les van a decir del cristal de cuarzo que necesitan el microcontrolador y generalmente van a encontrar este cristal de cuarzo aquí vemos una imagen de cómo es un cristal de cuarzo y lo van a encontrar cercano al microcontrolador. Ajá, y siempre va a tener esta configuración de dos capacitores conectados a tierra. Generalmente, si esta es una terminal y la otra está de este lado, aquí va a haber un capacitor y de este otro lado va a haber un capacitor. La idea es que quede lo más cercano posible y que sea simétrico el diseño del PCB. Entonces, más adelante les muestro una imagen de esta etapa, como inclusive las distancias van a ver que casi son idénticas de un lado y del otro, y que siempre van a salir de un mismo lado del microcontrolador y siempre van a estar juntas. O sea, por eso en esta imagen vemos una y otra señal. Entonces puede salir de una y de otra terminal, siempre van a estar cercanas. Ajá, ok. Bueno, entonces vamos a seguir. El punto 6 dice que mantenga por lo menos un espacio de 40 mils, o sea, 1 milímetro entre componentes. Es decir, una resistencia con otra resistencia debe de haber al menos esa separación de 1 milímetro. Si es de 2 milímetros, no hay problema. Si es 3 milímetros, tampoco. Pero si es 0,5 milímetros, es donde hay problema. Entonces, dice que mantengamos una separación de 40 mils, con el fin de que cuando se solden no se vayan a juntar los componentes o inclusive cuando quieran desoldar no vayan a quitar otro componente cercano. Cuando mantienen esa separación de 1 milímetro o mayor, les permite trabajar fácilmente o la colocación o poderlos desmontar. Ajá, si los colocaran muy cercano, sería muy difícil de poder quitarlos o de poder ponerlos, ¿no? Sin que hicieran corto. Entonces, al menos nos recomiendan 1 milímetro, equivale a 40 mils, entre componente y componente. Y la otra separación es entre el espacio del contorno, o sea, esta tarjeta pues tiene una dimensión. Yo no puedo poner un componente menos de 100 mils o 2,54 milímetros. También hay una regla que debe estar adentro de este espacio de 2,54 milímetros. 2,5 milímetros para redondearlo. Ajá, entonces esa es la separación que debe existir entre el borde y el componente. Ajá. Solamente quienes no cumplen esa regla son, por ejemplo, algunos conectores. Van a ver que, por ejemplo, conectores o en el caso de los USB, esos USB generalmente van a ir en la orilla totalmente, o sea, van a ir a ras o inclusive un poco más salido, ¿no? del borde. Ajá. Pero en ese caso sí pueden ubicar sus componentes totalmente en la orilla, ¿no? Cualquier otro componente, pues generalmente no. Debe de cumplir una separación de 2,54 milímetros entre el borde y el componente. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, vamos con el número 7. Dice, coloque los condensadores de desacoplamiento cerca tanto como sea posible a VCC y el pin del componente. Generalmente van a ver ustedes que existen capacitores en los diagramas. Por ejemplo, aquí podemos ver un diagrama donde tenemos tres capacitores. Ajá. Aquí alcanzamos a ver cómo en el caso de los diagramas esquemáticos van a poner que VDD o pueden tener una o dos o tres entradas de alimentación
pero a veces no están consecutivas. Por ejemplo, aquí vemos la terminal 1, después se salta a la 10, después salta a la 22, a la 33, a la 42 y a la 49. Aquí en el diagrama esquemático lo vamos a encontrar generalmente de forma consecutiva, entonces yo hago una línea totalmente en el diagrama esquemático y las conecto a BCC. Pero en la realidad es que no sucede así, o sea, aquí tiene una distribución que es diferente, que aquí va a ser la terminal 1, quizá esté de este lado, la terminal 11 quizá esté de este lado, la 22 quizá quede por este lado, y así sucesivamente. Entonces no tenemos una distribución consecutiva como lo muestra en el diagrama esquemático. Ajá. Entonces yo puedo hacer en el diagrama esquemático de esta manera. Estos se llaman capacitores de desacoplamiento. Generalmente estos van a cada una de las entradas respectivas, es decir, la terminal 1 necesita un capacitor de desacoplamiento. Entonces yo busco la terminal 1 que entra a VCC y le pongo el capacitor cercano a esa terminal. La terminal 10 vamos a suponer que queda de este lado. Lo mismo, voy a poner su capacitor de desacoplamiento VCC y GND lo más cercano posible. En el caso del diagrama esquemático, pues lo ponen así para simplificar el diagrama esquemático. Pero ya al momento de pasarlo al PCB, como no tiene una numeración consecutiva como en el esquemático, tenemos que hacer esa distribución de los capacitores alrededor del microcontrolador, lo más cercano posible a estas terminales, que podrían ser más de 2 o de 3 VCCs. Cuando es solamente una, pues también le ponemos su capacitor y se acabó. Pero si tenemos, como en este caso, varias entradas de alimentación, tenemos que hacer la distribución de los componentes alrededor del microcontrolador. Ajá. A pesar de que en el diagrama esquemático se vean todos juntos, van a ir separados en la parte física. Ajá. Y el objetivo de este capacitor de desacoplamiento es que siempre mantenga la alimentación constante dentro del microcontrolador. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Ah? Todo bien. Aquí. Aquí, por ejemplo, si ustedes ponen, cuando empiezan a hacer el PCB del proyecto y ponen el diagrama esquemático aquí, esto está bien, pero si los ponen todos juntos, ya no funciona. Ajá. Entonces, cuando ustedes ponen en su proyecto estos capacitores así, ya en automático esto está mal. Tienen que ir cercanas a las terminales de alimentación. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero así no tiene funcionalidad. Sí, en todo caso yo pondría un capacitor que sume la capacitancia total, pero no tiene la funcionalidad de mantener el voltaje en las entradas. Es por eso que se necesitan redistribuir estos capacitores lo más cercano a las terminales de BCC, de alimentación. Ajá. Bueno, vamos a cambiar a la número 8. Ahorita solamente estamos diciendo cómo tienen que acomodar estos componentes, ¿no? Las indicaciones. Aquí, por ejemplo, localice LEDs, indicadores, puntos de prueba, interruptores, puentes y componentes ajustables con fácil acceso. Ajá, y orientar los componentes en la misma dirección. Es decir, por ejemplo, en el caso de los LEDs, pueden poner algunos LEDs indicadores en cualquier parte de la tarjeta, pero deben de ser visibles. Imagínense que yo pongo un LED debajo de un conector, por ejemplo, de este de aquí, o de un capacitor, pues no se va a poder observar bien el que está prendiendo, ¿no? Y más si queda muy encerrado alrededor de varios componentes muy altos. Entonces, la idea, si quieren que ese LED se vea, pues debe de quedar accesible, ¿no? Si yo quiero un punto de prueba, también lo mismo, ¿no? Voy a medir algún voltaje, pues lo pongo de tal manera que yo pueda acceder. Si lo pongo aquí en esta zona donde hay varios componentes, posiblemente no pueda acceder. Ajá. Y pues orientar los componentes en la misma dirección, que ya es una parte de la regla anterior que se había mencionado. Y bueno, la 9, evitar componentes en la capa de Boron. Generalmente todos estos van en la capa de top. En la capa de Boron sería del otro lado. Se pueden poner, sí se pueden poner componentes de la otra capa, pero cuesta más trabajo el poderlos integrar en el diseño, ¿no? El poderlos soldar. Entonces se recomienda que vayan todos en una sola cara. Ajá. Y generalmente aquí estos capacitores se llaman decoupling capacitors, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, bueno, aquí esto lo vamos a ver. Ahorita más adelante. Bueno, antes de pasar eso, aquí inclusive, si se fijan, aquí lo representé como un LED, este LED,
lleva una resistencia limitadora que posiblemente esté por aquí o debería estar por aquí. Ajá, y la conexión al microcontrolador. Ajá, generalmente la resistencia y el LED lo van a encontrar juntos. No es común poner aquí una resistencia y aquí LED. ¿Por qué? Porque aquí si yo lo pongo posiblemente obstruya el paso de los capacitores de desacoplamiento. Entonces sale la línea, llega al LED, perdón, llega a la resistencia y luego al LED. Siempre lo van a encontrar en pares y muy cercanos. Ajá. Y decíamos, en la capa de bottom, en la capa de atrás no hay que poner componentes porque si no cuesta más trabajo. Se puede hacer, pero no es conveniente. Vamos al 10. Dice, ok, dice tratar de ubicar todos los componentes SMT en el mismo lado de todos los componentes. O sea, en este caso, la tarjeta, si tiene componentes de montaje superficial, que queden todos en la misma cara, ajá, de la tarjeta. Y todos los THT en la capa de top, o sea, por ejemplo, aquí este componente pues tiene posiblemente un capacitor o este que es un conector. Este es de True Hole y tiene que ir en la capa de top y las conexiones pasan hacia la parte de abajo y se soldan para conectarse. Ajá. Entonces eso es cuando se trabaja dos tecnologías. Aquí nada más es la cuestión de tener precaución de que nos va a resultar más fácil montar todos los componentes utilizando la tecnología de montaje superficial que el de True Hole. Ajá. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, No, todo bien. profe. ¿No? Ok. El 11 debería terminar todos los componentes. Ah, ok. Aquí los planos de alimentación va a ser el resto que queda de la sección de nuestras tarjetas. Esto lo vamos a hablar más adelante. El 11. Ajá. Y aquí, por ejemplo, el 12 hace referencia a que las etiquetas que pongamos no queden abajo de los circuitos o de los capacitores, porque a veces para revisar de qué valor, si está abajo del componente, no vamos a saber hasta que no lo quitemos, ¿no? Entonces es más bien que las etiquetas vayan de forma visible y afuera de donde están los componentes para poderlo, pues entender fácilmente, ¿no? Que no se va a cortar las letras, etcétera. Y bueno, estas son las normas IPC, esto es como de forma general, todas las normas que existen. Vamos a ir hablando un poco más adelante sobre estas normas. Fíjense, la normatividad de fabricación y diseño electrónico. Para los que hacen cables que van hacia la tarjeta, ocupan una norma que se llama IPC 620. La que ocupan los componentes dañados, o sea, que hacen retrabajo, ocupan la norma 711 diagonal 21. Para el montaje de componentes, de hecho aquí viene. Para la situación de cables y arneses incluido, ok. La 610, ok. La 600 para ensamble de las tarjetas. La 600 tiene que ver con inspección con tarjetas sin ensamblar, de circuito impreso. Ajá. El IP610 tiene que ver con los componentes de montaje superficial, ¿no? El IPC 2221, este es el que vamos a estar utilizando y tiene que ver con las dimensiones de las pistas, con los diámetros de las perforaciones, etcétera. Ajá. Y la 600 es la PCB sin ensamblar, o sea, cómo se fabrica una PCB sin ensamblar todavía. Bueno, esos son hacia grandes rasgos. Acá hay otras normativas. Pueden encontrar de test eléctrico, de materiales base, de algunas normas, de máscara antisoldante, etcétera. Ujú. Y la que vamos a estar utilizando es la 2221 que tiene que ver con normas para el diseño de PCBs. Ujú. En esta página de ipc.org pueden encontrar esta información. Hay cursos para diseñar PCBs para ambientes extremos. Ajá, está el PCB para cuestiones aeroespaciales y militares y el de introducción a PCBs. Ajá, se pueden registrar. También viene como estudiantes para bajar las normatividades. Ujú. Por ejemplo, la norma IPC A6G dice la definición de la clase IPC A600. La clase 1 define
que podemos estar trabajando con productos generales para electrónica de productos de consumo. Un producto de consumo sería no sé, un carro de control remoto posiblemente, algún reproductor de multimedia para casa, etcétera. Mientras que la clase 2 tiene que ver con electrónica profesional. Todo lo que son telecomunicaciones ocupan clase 2 de acuerdo a la norma IPC A600. Mientras que la clase 3 lo que define estas normas son productos de alta fiabilidad donde no puede tolerarse averías, productos de soporte de vida, sistemas de control de vuelo, etcétera. O sea, cualquier sistema crítico va a regirse con las normas clase 3. ¿Sí? Mientras que la clase uno es productos de consumo general, ¿no? La electrónica que generalmente tenemos a la mano, ¿no? Dice, la clase IPC no relaciona con la complejidad del circuito, sino con el grado de seguridad de requerimientos en su utilización final. ¿Sí? Acá dudas, preguntas, No, profe. ¿no? Miren, aquí, ¿ustedes ya habían hecho alguna vez PCBs? ¿Alguna técnica? Yo sí alguna vez en la prepa. Ok. Bueno, ahí, por ejemplo, no sé si supo de qué espesor era su tarjeta. El espesor con respecto al cobre, ¿no? El cobre de cuánto medía. Ajá. La verdad no recuerdo, fue de ese método artesanal. No Ok. recuerdo cómo se llamaba, baquelita, creo. Sí. La baquelita es el substrato que vemos aquí en la parte de abajo. Es esta parte que es el aislante, pero el espesor, la tarjeta tiene un espesor de cobre. Ajá. Y el espesor va relacionado, por ejemplo, si lo pudiéramos medir, el espesor del cobre, por ejemplo, sería de 35 micrómetros si consideramos una onza en una pulgada cuadrada. O sea, si yo depositara este líquido de cobre en una onza, perdón, de una onza en un área de una pulgada cuadrada tendría que me da un espesor de 35 micrómetros. Si fuera de 2 onzas es de 70 micrómetros. Si es de 3 onzas fuera de 105 micrómetros y si fuera de 4 onzas es de 140 micrómetros. Ajá, esta es una imagen representativa, es decir, no vamos a encontrar una tarjeta que tenga diferentes espesores. Generalmente la que compramos puede manejar cualquiera de estos cuatro, pero no se pueden mezclar, ¿no? O sea, cualquiera de ellas que elijamos se pueden conseguir, pero igual, por ejemplo, si hablamos de media onza, ¿de cuánto sería el espesor? ¿De diecisiete cuánto punto sería? cinco ¿De cuánto? 17 18 aproximadamente, ¿no? De 17 exactamente 17,5 a la mitad de 35 micrómetros. O sea, es proporcional a la cantidad de onzas, ¿no? El inconveniente, obviamente, una pista más gruesa va a conducir más corriente a una pista más delgada, o me va a permitir circular más corriente. Pero así como circula corriente, también va a conducir temperatura. Entonces hay que tener esa consideración al momento de seleccionar una pista muy gruesa, porque podemos seleccionar una de 4 onzas pero lo mismo va a conducir mejor la electricidad y mejor la temperatura. Entonces hay que considerar que estas tarjetas, entre mayor espesor tengan, también tienen una mayor conducción de temperatura. Ajá. Y bueno, ¿cómo calculamos el espesor, el ancho de una pista, ¿no? Que esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a calcular el ancho de la pista? Bueno, aquí hay una ecuación que se llama cálculo del área y del ancho de la pista mínimo. Mínimo se refiere a que la pista puede ser más gruesa y no pasa nada. El problema es que si la hago más delgada, ahí es donde existe problema. Por eso se menciona que es pista mínimo, el ancho de pista mínimo. Sabemos que una milésima equivale a 0,0254 milímetros. Eh, una milésima de pulgada es 1/1000 de una pulgada. 100.000 se equivale a 2,54 milímetros. Bueno, aquí en la parte de abajo tenemos la ecuación para calcular el área. El área me la va a definir en mils al cuadrado
y esto equivale a la corriente definida en amperes dividida entre, aquí abrimos paréntesis y cerramos hasta acá, entre el factor K, todo esto multiplicado por la temperatura de incremento. Generalmente las tarjetas, estas pistas se van a calentar. Es inevitable que mantengan siempre la misma temperatura. Ajá, entonces yo le puedo, aquí le tendría que poner una temperatura de incremento. Es decir, esta, vamos a suponer que está a temperatura ambiente, ¿no? 27 grados centígrados. Pero se va a incrementar 5 grados más o 6 grados más. Yo lo pondría aquí. Ajá, el incremento de la temperatura con respecto a la original en grados centígrados, ¿no? Todo esto pues lo elevo a la B. Lo cierro y luego lo elevo todo esto a la 1 sobre C. Estos valores de C, B y K están en la parte de abajo. Aquí vemos, de acuerdo a la norma IPC 2221 para capas internas, las constantes K, la constante B y la constante C corresponden a esto. Ajá, para capas internas se refiere a que las pistas van a estar dentro de este espacio. Nosotros generalmente ahorita para lo que llevamos estamos trabajando capas externas. Entonces lo único que cambia, si se fijan, es el valor de la constante K. La B y la C siguen siendo la misma. Entonces, cuando vaya a hacer cálculo de pistas externas, ocuparía esta de acá. Si hubiera capas internas, aquí pistas en la parte interna, tendría que ocupar la primera ecuación. Los primeros valores más que la ecuación. La ecuación es la misma, ¿no? Entonces yo sustituyo, por ejemplo, si ustedes, vamos a suponer que tuviéramos una corriente de 1 amper, ¿no? Entonces aquí le pondría 1 amper entre la constante K, si son capas externas, estamos hablando de este valor de 0.048. Entonces lo sustituyo aquí, todo esto multiplicado. Vamos a suponer que le permitiera un incremento de 10 grados, ¿no? O sea, va a estar estamos a 27 grados centígrados y se va a calentar esa pista 10 grados más, llegando hasta 37 grados centígrados. Entonces aquí le pongo 10, que esa es la diferencia, ¿no? El incremento. Ajá. Después lo elevo a la B, que ya lo tengo definido, y todo esto pues a la 1 sobre C. Entonces ya tengo estos valores y simplemente los sustituyo. De esta manera voy a obtener el área. Ajá. Mira, vayan haciendo el ejemplo para 1 amper, y que sube 10 grados centígrados la temperatura. Entonces tengo aquí 1 amper y aquí tengo 10 grados de incremento, ¿no? Tengo las constantes porque son capas externas y tendría el área. Una vez que tengo el área, se lo pueden ir checando, lo voy a dividir entre el espesor en onzas. Si el espesor es de 1 onza, pues yo aquí pongo 1, que se multiplica por 1.378 mil sobre onza. Entonces, básicamente si es de 1, nada más me queda este factor. ¿Sí? Entonces dividí el área que obtuve, que la tengo aquí, la voy a dividir entre estos resultados. Si es 1 onza y estos valores. Ajá. Y bueno, aquí dice que donde K y B son constantes resultantes de la curva de ajuste. Estos valores son para ajustar las curvas de tal manera que me dé lo mismo en la simulación que la parte física. Entonces ya está ajustado. Aquí en la parte de abajo, si se fijan, hay una liga. Esta es una liga para poder calcular el ancho de la pista. O sea, ya tiene esta ecuación. Y ustedes pueden hacerla también y compararla para verificar que si es la misma, les va a dar lo mismo con la calculadora. Si ustedes lo hacen con su calculadora, les va a dar el ancho de pista, ¿no? Para 1 amper, por ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Profesor, una pregunta. Sí. Para lo que es consideraciones de diseño en circuitos de potencia, no sé, por ejemplo, un amplificador de potencia, Sí. ¿es más recomendable enfocarse en lo que es el espesor de la pista o el ancho? Ajá. Si sobrepasa vamos a suponer que usted tiene una tarjeta o va a tener una tarjeta de 1 onza, ¿no? Y van a pasar 30 amperes, ¿no? Entonces, en su diseño, si hace esta consideración, puede calcular el ancho de pista mínimo requerido. Vamos a suponer que le permite que incremente 30 grados centígrados con respecto a la temperatura ambiente. Entonces, está en 20 grados y va a aumentar 30 grados más, ¿no? Entonces, todo esto lo puede calcular
para ver de qué ancho de pista le va a arrojar el resultado, o sea, que con estos valores. Si el ancho de pista es muy grueso, o sea, que le queda un ancho de pista muy grueso para esa corriente, lo que puede hacer para reducir esa pista es incrementar o buscar una pista de 4 onzas para que reduzca el ancho de la pista. De esa manera, pues va a quedar una pista pues, más delgada y va a soportar más corriente porque es más alta, ¿no? Tiene más espesor. Entonces, de esa manera, pues, se puede ajustar en función del espacio que usted tenga. Si tiene poco espacio, pues ocupa una pista de mayor espesor. Si tiene mucho espacio, pues pone la de 1 onza y va a funcionar porque la corriente sí la soporta. ¿Sí está claro? Sí, sí, muchas gracias. Ajá, entonces, pero bueno, fíjense aquí algo importante ahorita que mencionaba con su compañero. Este, si es un amplificador de audio que quieren revisar, generalmente la pista que va a circular esa corriente las pueden identificar como la terminal de VCC y de GND. Entonces tienen que verificar que estas pistas generalmente estén mucho más gruesas que el resto. De hecho, ahí vamos a ver lo de los planos de tierra, pero aún así lo que vamos a ver es que no todas las pistas van a tener el mismo ancho. O sea, va a haber pistas de quizá muy anchas y otras más delgadas. ¿Por qué más delgadas? Porque esas no van a circular mucha corriente. Pero no vamos por cada pista no vamos a calcular su corriente, simplemente vamos a estimar el valor máximo y de ahí si vamos a utilizar una misma medida si no sobrepasamos la corriente. Solamente van a sobrepasar aquellas pistas que manejen mucha corriente y por eso voy a tener que hacer un cálculo solamente para esas pistas. Pero el resto, pues si quedan muy excedidos, pues nos vamos con el mínimo para todas, ¿no? Y no vamos a estar reduciendo de acuerdo a su corriente. Ajá, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos una tabla de anchos de pista. Esta es una tabla ya por default, o sea, lo que hicieron fue meter la ecuación y hacer los cálculos. Por ejemplo, aquí me dice que la temperatura de incremento es de 10, aquí de 20 y de 30. O sea, le permiten que la pista incremente su temperatura 10 grados más o 20 grados más o 30. Aquí el espesor del cobre podemos ver de 0,5 de onzas, de 1 y de 2. Se vuelve a repetir. Y aquí vemos el ancho de la pista. O sea, de este lado van a ser todo lo correspondiente al ancho de la pista. Ajá. Por ejemplo, si yo manejo una corriente de 1 amper, vamos a ponerle aquí 1 amper, ¿no? Tenemos 1 amper aquí, tenemos 1 amper acá, tenemos 1 amper aquí, ¿sí? Pero yo le permito que sea de 20 grados, entonces estaría hablando solamente de esto. Ya este de acá ni de aquí me sirve, ¿no? Estaría hablando de esto porque es 20 y abarca toda esta parte, ¿no? Entonces aquí tenemos 1 amper y mi tarjeta es de 0,5 de onzas que de aquí. Si no fuera el caso, por ejemplo, si fuera de 1 onza, estaríamos hablando que estaría aquí, ¿no? El espesor de cobre sería de 0,01, porque ya 0,6 queda excedido, es de 1 amper. Aquí es de 1,6 como mínimo que me da en la tabla, o perdón, 1,2 que me da en la tabla. Entonces el espesor requerido es de 0,01 de pulgada, o sea, de 10 mils. Es el mínimo. Aquí vemos 15 mils, 20, 25 mils, 30, 50, etcétera, ¿no? Bueno, ahí va incrementando. ¿Sí? Y esta tabla pues ayuda bastante porque ya no hacemos el cálculo, solamente vemos la corriente que necesitamos, el espesor del cobre y la temperatura de incremento. Ujú. Pueden preguntar cuando quieran, ¿eh? Ah, entonces, aquí fíjense, aquí tenemos la separación entre pistas. O sea, ahorita hablamos del ancho de la pista, ajá, de los trazos. Pero, ¿qué hay acerca del espacio de entre pistas? Bueno, hay algunas reglas. Dicen aquí el espacio mínimo requerido puede ser de 5 mils cuando estemos hablando de que nuestras señales manejan voltajes menores a 15 volts. Porque los voltajes un poquito y no hay interferencia. Entonces,
una separación mínima de 5 milésimas de pulgada, que equivaldría a 0.13 milímetros, está bien. Ajá. Si ya estamos hablando, obviamente si es mayor no hay problema, o sea, 5.000 es el mínimo, pero pueden ser 6, 7.000, 8.000, etcétera, ¿no? Valores más grandes para hablar de la separación. Ajá, o hablando de la separación. Si nosotros manejáramos entre 15 y 30 volts, el voltaje pico requeriríamos una separación mínima, un espaciado de 0.25, ¿sí? Si vamos a manejar de entre 30 y 100 volts, ocupo esta ecuación y ya tendría el voltaje de Mills de acuerdo a esta ecuación. Ajá. Si hablamos de... ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? No, profe. Ok. No. Cuando manejamos voltajes mayores a 100 volts, ahí sí vamos a aplicar esta ecuación, esta segunda ecuación. Si se fijan aquí, la única diferencia es que este es 0.1 y aquí va a sumar 0.6. En un caso de 40 volts, necesita una separación mínima de 0.5 milímetros. Si hablamos de que son 120 volts, ajá, que es mayor a aquí, lo que tenemos es que es por 0.6 y hacemos esta ecuación y nos da de 1.2 milímetros como separación. Ajá. Pero bueno, esa es la consideración de acuerdo a los requerimientos ahorita, pero más adelante vamos a ver que el fabricante también define sus reglas. Entonces, de esa manera, pues tenemos que tomar una decisión si ocupamos 6.000 o puede ser mayor. A 6.000. Fíjense aquí la resistencia de las pistas de cobre por cuadro. Resulta que esta es una pista, la que vemos aquí arriba, ¿no? Y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10. Pero bueno, vamos a hablar de esta imagen. La resistencia, si recuerdan otra vez sus clases básicas de hace unos años, decían que la resistencia es igual a la resistividad por Z entre XY. Ajá, donde la resistividad pues es del material, puede ser cobre, puede ser oro, puede ser plata. Obviamente el oro pues tenemos una mayor conductividad, ajá, que con respecto al cobre, ¿no? Entonces en este caso la resistividad va relacionada con este factor de Rho que vemos aquí, que va aquí en la ecuación. Entonces vamos a suponer que este es un valor constante una vez que definimos que vamos a trabajar con cobre, entonces yo la sustituyo aquí. Y me quedan las variables Z, X y Y. Ajá. Si yo hago que X y Z está aquí en la parte de arriba, y X es en esta cara, ¿no? X y Z. Si yo hago que X y Z sean la misma, o sea, este y este valor, esta ecuación de acá arriba, tanto Z como X desaparece y me queda simplemente Rho entre Y. Ajá. Que Y tiene que ver con la altura, con el espesor. Ajá. Pero si sabemos que el espesor, vamos a suponer que estamos trabajando una tarjeta de 1 onza. Ajá. 1 onza equivaldría a 35 micrómetros. Ajá, o sea, 0.0035 centímetros, ¿no? Entonces, esta es la variable Y que me define el espesor. Y simplemente sustituyo el Rho, que ya es una constante conocida para el cobre, que es de 1.724 por 10 a la menos 6 ohms por centímetro. Entonces la sustituyo aquí en esta ecuación. Aquí igualé estos dos valores de X y de Z, desaparecen y lo divide entre Y. Entonces el Y, teníamos este valor de 0.036 centímetros y ya. Entonces aquí, fíjense, entonces lo que tengo aquí es que la resistencia va a ser 0.48 Z sobre X, miliohms. Ajá. X sabemos que mide esto y Z equivale a esto, ¿no? O sea que al igualarlo, cuando igualamos X y Z, se vuelve un cuadrado esto. Ajá. Porque ya si mide 1 centímetro, aquí va a medir 1 centímetro. Si mide 10, aquí va a medir 10, etcétera. Entonces siempre va a ser un cuadrado. A eso le llamamos resistencia por cuadro. O sea, cada cuadro va a tener una resistencia. Aquí vemos que la resistencia, de acuerdo a esta expresión que vimos, será o es de 0.48 miliohms por cuadro.
Es decir, un cuadro me va a dar 0.48 miliohms. Dos cuadros unidos me va a dar el doble. Tres cuadros, el triple. Si hablamos de 10 veces estos cuadros, pues ya hablamos de que aquí es 4.8 miliohms, ¿no? Porque lo voy a multiplicar por 10. Entonces ya tendría la longitud, ya podría determinar la resistencia de acuerdo a la longitud. Entre mayor longitud, mayor resistencia, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de una menor resistencia y aquí una mayor resistencia. Ajá. Siempre considerando que en este caso estamos utilizando 35 micrómetros de espesor en esta ecuación y el ρ de este valor. Ajá. Eh, y por ejemplo, fíjense aquí, como es por cuadro, si yo uno más cuadros, pues simplemente lo que hago es sumar esa resistencia. Si pongo dos cuadros en paralelo, por ejemplo, aquí hago otra tira. Aquí lo que voy a hacer es que mi cuadro ahora se convierte a esta estructura más grande. Entonces lo que va a hacer es disminuir la resistencia. Entonces, entre mayor ancho se tenga de nuestra pista, el doble, por ejemplo, disminuimos la resistencia. Entre mayor longitud, aumenta la resistencia, entre menor longitud, disminuye. Ajá, entonces aquí podemos ver varios casos de cómo determinamos la resistencia de una pista con las geometrías. O sea, es simplemente sumar estos 48.48 miliohms por cada cuadro, ¿no? En el caso de esta variable de Y, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, pues entre mayor longitud, mayor resistencia. Si yo hago el doble de esta pista, vamos a disminuir la resistencia. Ajá. No sé si hasta acá tengan alguna duda, pregunta. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Y bueno, ahorita vamos a ver esta parte, nada más para explicarlo. Este ya lo habíamos visto, que tiene que ver con el modelo de las pistas de cobre de nuestro PCB. Y bueno, ahorita vamos a abrir el Altium. Bueno, vamos a verlo ahora primero. ¿Cuándo nos toca la siguiente clase? El miércoles de la próxima semana. El El miércoles. viernes. El El miércoles viernes. hay clases. ¿Quieren que nos veamos entonces el miércoles? Entonces díganme. O el viernes. ¿El viernes va a haber clases o no? Pues Sí, ustedes igual tengo esa duda. pues me mandaron creo que en presencial no. En virtual sí, pero si ustedes me dicen que nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles. Si dicen que el viernes, pues nos vemos el viernes, pero de forma virtual. Como usted Porque, prefiera, profe. bueno, vamos a tomarnos hasta el miércoles. Solamente que ahorita nos vamos a estar viendo, yo creo que igual en esta forma, el próximo miércoles, para que les avisen a sus compañeros, ¿no? ¿Y igual sería la misma hora de esta ocasión o variaría? Pues yo creo que lo dejamos en esta hora, ¿no? ¿A qué horas empezamos hoy? Aproximadamente a las 7:10 más o menos. 7:10. Sí, sí, yo creo que sí, lo vamos a hacer de 7, pues al menos una hora, porque no sé qué tan ahorita estén. Ahorita sí nos seguimos, nada más unos 10 minutos más. Pero sí, yo creo que nos veríamos igual en esta hora, en este horario, para avanzarle en la parte del Altium, ¿no? De hecho, ahorita voy a ver un poquito de Altium y ya sí, mejor vamos a avanzar y ya no nos vemos el viernes hasta el miércoles en Teams, igual en este horario. ¿Les parece? Ok, sin problema. Sí, Ok. profe. Bueno, ya tienen instalado el Altium, ¿verdad? Sí, ya está. Ok. Déjenme abrir el Altium. Ya habíamos hecho una simulación, ¿no? Al menos con ustedes, creo que de algunos componentes, ¿no? Hubo una simulación, creo, de un puente de diodos y ya lo pasamos un poquito a PCB. A Sí, PCB.
Vamos a ahora hacer vamos a agregar otros componentes. Vamos a agregar algo más complicado, por ejemplo, un microcontrolador, este, y parte de la fuente que ya teníamos. No, de hecho vamos a hacer una fuente de alimentación y un microcontrolador. Ahorita lo vamos haciendo en el diseño. Déjenme ahorita que acabe de abrir. No sé si vean el Altium que está abriendo. Sí, sí se ve. Ok, ahorita ya nada más para decirles más o menos los tips para que ustedes vayan utilizando el Altium. Vamos a esperar un momento a que abra, ¿no? Ahí está. Bueno, voy a tomar el mismo ejemplo que ya teníamos. Era este, a ver. Si es que aquí tengo varios diseños y ahorita quiero retomar el mismo que estábamos trabajando para... a ver, ahí está. Ok. Bueno, este ya lo habíamos comenzado a hacer, el puente de diodos, el conector. Pero bueno, vamos a ir agregando más cosas. Ahorita, de hecho, vamos a eliminar algunas cosas de aquí. Les había comentado, por ejemplo, aquí tenemos un conector jack. Esta es una fuente que hicimos para simular este puente de diodos. Ahorita no lo vamos a ocupar. Vamos a eliminarla. Vamos a dejar casi nada más lo mínimo, ¿no? Vamos a ocupar este es mi conector de entrada y vamos a ocupar un regulador. Vamos a suponer que este es de voltaje de 5 volts, ¿no? Entonces yo le puedo poner aquí en la parte de arriba, aquí en estas posiciones, vamos a encontrar, por ejemplo, el Place GND, que si yo quiero colocarlo, le doy clic aquí y directamente lo coloco acá, ¿no? Entonces, para mí este conector es un conector jack. No sé si lo ubican, este conector jack. Ya se los había mostrado, me parece, ¿no? Es de los redondos, ¿no? A ver, déjenme hacer lo muestro. Le doy doble clic. Cuando le doy doble clic al componente, debe de aparecer las propiedades. Ahorita lo vamos a ver. Va a aparecer las propiedades y en este caso aquí en las propiedades, vamos a ver. Ahí está. Show. Es este conector, ¿no? Este conector que generalmente tiene una parte central en donde se coloca un conector y me permite la alimentación de mi circuito, ¿no? Entonces, aquí ponemos tierra, aquí va a ir mi positivo. Se le voy a poner otra etiqueta que diga 5 volts, por ejemplo. Power place, por ejemplo, aquí. Entonces, al yo conectarlo aquí, este conector, más puedo reducir la distancia, ¿no? Igual en la parte de abajo, voy a llevarlo al mínimo. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí quedó conectado. Entonces, yo ya no necesito hacer tantas líneas, simplemente donde quiera 5 volts, lo que voy a hacer es ponerlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque este se conecta con este. Ya está conectado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocar un regulador o antes de un regulador, un fusible. Un fusible restablecible. Un fusible restablecible, vamos a poner aquí fusible. Use. Vamos a ver qué encuentra. Aquí, por ejemplo, apareció búsqueda. Le damos aquí en Manufacture Part Search. Este va a buscar en línea y va a buscarme los componentes y vamos a poder visualizar la imagen de algunos de ellos, ¿no? Tenemos este tipo de fusible. A ver, vamos a buscar uno más o menos pequeño. Estos son fusibles reseteables, ¿no? ¿Por qué son fusibles reseteables o restablecibles?
Cuando circula una corriente mayor a lo que soporta, aquí vemos 0.5 amperes, se va a abrir, pero una vez que se enfríe, se va a cerrar nuevamente. Ajá, entonces se vuelve a restablecer la alimentación. Entonces es como un fusible, como si fuera una pastilla, pero que se vuelve otra vez a cerrar. Le ponemos place, colocamos aquí, ¿no? Ya tenemos nuestro fusible. Y ahora sí vamos a colocar, hasta acá preguntas sobre esto. Pueden preguntar, ¿eh? ¿Cómo puso eso de +5? Es que ahí me perdí. Ajá, aquí en la parte de arriba generalmente está el de tierra. Cuando le da clic derecho, le dan todas las opciones. Y aquí dice place 5 más Power Port, ¿no? Lo selecciona y si se fijan ya cambia aquí la figura y ahora todo va a ser 5 más. Si quiero regresar al de tierra, pues simplemente selecciona acá y regresa al de tierra. Clic derecho sobre la imagen y aparecen todas las opciones. Ah, ¿No? ok. ¿Y ese es de alimentación de 5 volts o qué es? No, es una etiqueta solamente. O sea, yo puedo aquí tener 10 volts y al ponerle este 5 más, solamente es una etiqueta que va a conectar todo lo que tenga la misma etiqueta de 5 más. Y obviamente, pues para que no me confunda o más bien para que sepa que es de 5 volts, ya viene la etiqueta con 5 más. Es una etiqueta. Yo puedo tener aquí 10 volts y aquí tendría 10 volts y la etiqueta sería 5 más. Lo ponemos así porque yo ya sé que aquí va a haber 5 volts a la entrada de mi conector. Entonces yo ya pongo aquí esto y sé que tiene 5 más, por eso, porque seleccioné. Pude haber seleccionado, por ejemplo, 12 más o, o Place VCC. Entonces, no necesariamente Place VCC puede tener cualquier voltaje. Solamente es la etiqueta para ayudarme a facilitar identificar que ahí va a tener 5 volts, ¿no? Pero son etiquetas, no es que haya 5 volts, Ah, ok, gracias. ¿no? De hecho, voy a poner ahorita otra etiqueta. Aquí no puedo poner otra vez 5 más porque tenemos el fusible, o sea, aquí necesitamos otra etiqueta. Sabemos que tenemos 5 volts. Entonces voy a usar otra etiqueta que se llama aquí fíjense, aquí en enrutado de pistas. Bueno, vamos a ocupar esta de BCC, ¿no? Place BCC. Ahí está. Entonces, si se fijan aquí, tengo 5. El fusible no le va a bajar voltaje, simplemente es un fusible. Acá también tendría 5 volts, pero bueno, ahora puse la etiqueta BCC. No voy a poner 5 porque si no me va a hacer una conexión de aquí hacia acá. Entonces aquí de esta manera, pues sí, indico que este entra, pasa a través del fusible y me genera la etiqueta BCC. Y obviamente, pues si yo pudiera medirlo ya físicamente y aquí alimento con 5, hasta acá tendría 5 volts. Porque simplemente es un puente, pasa el fusible y aquí tengo 5 volts, pero para diferenciarlo le pongo VCC. Entonces ahora ya se llama VCC. Entonces aquí nuevamente voy a poner VCC. Y ahora voy a poner un capacitor. Un capacitor, vamos a seleccionar aquí. Aquí ponemos capacitor. Capacitor. Vamos a poner un electrolítico. Vamos a poner uno de 10 micros. Vamos a darle 10 micros y vamos a ver cuáles existen. Entonces le digo Manufacture Part Search. Aquí voy a ver todos los capacitores de 10 micros me van a aparecer aquí. Pueden ser cerámicos o pueden ser electrolíticos. De hecho, aquí dice cerámico, capacitor. Y puedo ver las especificaciones más a detalle, ¿no? Vamos a ser un poquito más grande. El primero es un capacitor de 10 micros a 6.3 volts. El segundo es un capacitor de 10 micros a 50 volts, de 10% de tolerancia. Ajá, y es capacitor cerámico. Podemos utilizar este. Le podemos dar clic derecho y decir place, ¿no? Entonces yo lo coloco aquí, ¿no? Capacitor. Y obviamente lo voy a conectar a tierra. Place ground. Conecta allí, ¿no? Entonces, de aquí se conecta acá, ¿no? O sea, es la continuación solamente. Lo estoy metiendo todo por etiquetas. Otra forma, pues es que yo hubiera hecho un cable así, ¿no? Y me ahorro ese espacio, pero bueno. Que es lo mismo, vamos a suprimir, ponerle así. Y ya está. Para hacerlo un poquito más limpio el diseño. Pasa a través del capacitor, vamos a pasarlo a través de un regulador. Un, este, un regulador lineal.
Le vamos a poner el típico 7805, ¿no? Un regulador típico. Vamos a decir que encuentre aquí. Y aquí vemos un regulador de voltaje lineal IC de 5 volts. Y un voltaje de entrada mínimo de 10 volts, máximo de 35 volts, ¿no? Vamos a buscar este otro output. Dice regulador lineal fijo positivo, 35 volts, 5 volts, 1.5 amperes. Y bueno, voy a seleccionar el primero. Le doy clic, le digo place y aquí está, ¿no? Una forma práctica pues, es que ya directamente yo haga la conexión en lugar de etiquetas y lo pongo aquí, ¿no? Y bueno, vamos a poner la etiqueta de tierra aquí y la salida, ¿no? Sabemos que necesitamos otro capacitor acá. Vamos a copiar este, control C, control V. Ahí está. Si no quiero hacer la conexión, lo junto y le pongo aquí el tierra. Ya si quiero separarlo, pues lo puedo hacer, ¿no? Tengo la entrada y la salida. Entonces hasta aquí tengo un jack que va a un fusible, que pasa a un regulador lineal y aquí tengo una salida ya diferente. Este es VCC. Sabemos que era de 5 volts, pero aquí voy a tener una salida diferente. Entonces lo que puedo hacer, bueno, aquí hay algunas etiquetas, ¿no? Ya utilizamos place VCC, podemos utilizar place más 12, más 5. Yo voy a utilizar otra que aquí en la segunda es con que cableamos el wire y le voy a poner netlabel. Netlabel es una etiqueta que le voy a asignar a este nodo. Ajá. Por ejemplo, aquí yo quiero cambiar la letra, bueno, más que la letra A, quiero cambiar la posición. Ustedes cuando dan la barra esta del tab para hacer la separación, en automático aparece una pausa. Aquí vemos la pausa con el tab. El tab, no el espaciador, sino el tab, el que tiene las flechas. Hacia un lado y hacia otro. Lo presionan y se va a quedar en pausa. Entonces yo puedo cambiar la etiqueta, por ejemplo, aquí cambio ahora de este lado. O puede ser en la parte de arriba, en el centro, perdón, en la parte de arriba o en la parte de abajo. O en la esquina, por ejemplo, así, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar con esta la orientación. El nombre de la etiqueta es A, pero aquí le voy a poner, por ejemplo, un voltaje de salida, ¿no? Aquí, aunque hay un pequeño problema, porque este regulador tenemos 5 volts y la salida, pues me diría que es de 5, entonces no estamos regulando. Tendríamos que bajar más el voltaje o tener un voltaje de entrada de 12 volts, por ejemplo, y una salida de 5. Pero bueno, ahorita lo cambiamos. Aquí la letra, el name, vamos a ponerle uno de 3.3 volts, ¿no? 3.3 volts. Pero como no me acepta el B, le voy a poner 33B. Ajá, porque no me acepta el punto. Le puedo poner algún tipo de letra, cursiva, etcétera, ¿no? O algún color. Por ejemplo, color rojo. Está bien. Y quiero quitar la pausa, le doy clic aquí en pausa y ya aparece. Entonces lo conecto aquí. ¿Sí? Esta es mi salida 3.3. Mi entrada bueno, una entrada de 5 volts. Y el regulador, que en realidad ahorita es un regulador que decíamos que era de salida de 5 volts. Entonces, lo que voy a buscar mejor es hay uno que es AMS 1117, una matrícula. Ah, no, pero aquí no se ve. Perdón, aquí no era. Tengo que seleccionar componente y aquí le voy a poner búsqueda AMS 1117. Le doy buscar, Manufacture Part Search. Sí, porque el 7805 necesitamos una entrada mayor a 5 volts para tener la salida 5. Entonces vamos a buscar esta matrícula de... Acá, si se fijan, dice AMS 1117, 18, 25. Acá hay una de 33. Acá hay uno de 33, AMS 1117, 33. Le doy clic derecho y le digo place. Aquí está. Pues lo vamos a reemplazar. La entrada, pues es este de aquí. Vamos a poner otra vez wire. La entrada es esta. Y las salidas las unimos. Y sería esta de 3.3, ¿no? Entonces voy a moverlo. Todo esto.
y lo voy a conectar, ¿no? Igual puedo poner etiquetas, fíjense, una etiqueta, una etiqueta sería que esto yo lo separara. Ajá, lo separo. Este 3.3 lo conecto, vamos a ver. Debe aparecer un asterisco para que indique que se conecta. Creo que ahí está. A ver, vamos a ver si se conectó. Ahí está, conectado. Entonces puedo copiar, control copy, control V y ponerlo aquí, ¿no? Entonces, este se está conectando aquí. Nada más estoy separándolo nada más para que demostrar en realidad que se están conectando, ¿no? Aquí ya cuando lo muevo se conecta. Entonces este se conecta a tierra y ahí está. Ya si quiero mejorar esto, pues puedo hacer lo mismo, ¿no? Ahí. Entonces ya tengo estos componentes, todos tienen signo de interrogación. Lo que tengo que ir a hacer aquí es la actualización en Tools, en Annotation, y Annotation Quietly, ¿no? Aquí vamos a darle sí. Ya tiene numeración. C1, C2, etcétera, ¿no? Ya tengo la numeración. Vamos a pasarlo al PCB. Entonces aquí le voy a decir en Tools, perdón, en Design, Update PCB. Vamos a dar clic aquí. Aquí me dice que automáticamente va a crear una lista de componentes. Le decimos que sí. Y dice que que han sido removidos 6 componentes y que uno ha sido modificado. Ok. Entonces, porque teníamos ya el puente de diodos, ¿no? Aquí vamos a ejecutar cambios. Todos aparecen ya en verde. Y le digo cerrar, ¿no? Ya ejecuté cambios. Fíjense, ahora lo que tengo, voy a eliminar esto, son estos componentes. Voy a presionar la tecla 3. Vamos a cerrar esto. Tecla 3 para verlo en 3D. Y aquí tenemos los componentes. Tenemos el regulador, el fusible y los dos capacitores. Este conector es el conector que les decía, el tipo para 5 volts, el tipo jack. Ajá. Por ejemplo, aquí con las teclas 0 se ve así, con la tecla 9 se ve así, 90 grados, y con la tecla 8 se ve como un isométrico. Entonces, 0, 9 y 8. Entonces hagan la prueba ahí con el software. Si quieren voltear la tarjeta, por ejemplo, ahí está así, con control V, ah, no, perdón, control F. Con control F, que es el flip, puedo rotarla para ver la parte de atrás, ¿no? Ahí, ya hice mucho. Ahí está. Ahí está. Bueno, voy a presionar la tecla 2 y ahora necesito pues mover los componentes, ¿no? Por ejemplo, lo puedo rotar con la barra espaciadora. Sé que la entrada primero del conector viene un fusible, ¿no? Entonces este fusible lo coloco aquí, ¿no? Se ve como aquí se conecta directamente. Este es un capacitor de entrada. Este es un capacitor de desacoplamiento. Si se fijan, este y este deben estar lo más cercano posible. No, de hecho no. Es este. De este lado vemos como este y este se conectan lo más cercano posible, ¿no? Puede ser así. Y de este otro lado, mi señal, creo que es la de acá abajo. Esta con esta se conecta y esta con esta. Entonces, lo que tengo que hacer es nada más acomodarlos, quizás así. Están. Así, por ejemplo. Les había dicho que se pueden alinear, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono estos dos, así. ¿No? Estos dos, así. Y aquí en la parte de arriba tengo para alinear componentes hacia abajo. O por acá tengo hacia top, ¿no? Hacia arriba. Por ejemplo, hacia arriba. Y este fusible lo voy a poner, por ejemplo, por aquí, ¿no? Entonces yo ya puedo hacer la acomodo un poco de los componentes. Aquí la intención es que no se amontone y que se vea distribuida en la tarjeta. Por ejemplo, así. Si la letra esta me estorba, la puedo mover. Sí, entonces Profe, más o menos así podría quedar. eh,
Disculpe, ¿con qué opción pasaba del diagrama a la PCB? Es que ahí me perdí. Del diagrama a la PCB. Cuando usted está aquí en el diagrama, bueno, perdón, está el diagrama, aquí le dice Design Update PCB. Le da Update PCB. Aquí como no hubo diferencias, no hay cambios, pero le va a salir una otra ventana que tiene que decir ejecutar cambios y ya después le van a aparecer en el diseño, ¿no? Ahorita agregamos algo, algo rápido, ¿no? Para que vean. ¿No? Ahí está. Vamos a agregar algo más. Vamos a agregar, mm, no sé, nos falta un interruptor, ¿no? Mm, sí, un interruptor. A ver, vamos a agregar un switch. Entonces yo le digo aquí place part. Ahí está. Le voy a poner switch. Switch. Vamos a ver. Ajá. Switch, switch 2. Aquí. Aquí, manufacturer search. Switch. No, sí, yo creo que le dejamos. Aquí el nombre, la cuestión es que sepan el nombre exacto para que no les, por ejemplo, interruptor. No va con doble P. Que con tantito que cambien la letra, ya luego le salen diferentes cosas, ¿no? No me gustó, a ver. Sí, vamos a ponerle switch. 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 Vamos a ver. Mm, Switch. Acá me da algunas opciones, pero tengo que decirle específicamente más claro, porque si no me sale otras objetos. Vamos a ponerle 6. A ver si parece 6. Bueno, acá hay uno. Creo que es de 2 posiciones. Vamos a seleccionarlo y le ponemos place. Tiene varias. Sí, es Está bien. Por ejemplo, el interruptor posiblemente venga, puede venir desde acá. Vamos a rotarlo. Ahí está. O sea, en este caso, fíjense, aquí ya había puesto 5 y 5, pero bueno, voy a quitar los dos para que no sea la misma etiqueta y voy a conectarlo directamente, ¿no? O sea, conecto este con este y de este lado se cierra el interruptor y conecta el fusible, ¿no? O sea, aquí viene, cuando se cierra el interruptor, alimenta, ¿no? Como tiene numeración que no está ahí definida, le vamos a decir que en Tools vamos a actualizar los cambios, que en este caso es el Switch 1, ya lo tiene, y nos vamos a ir otra vez a Diseño y actualizar el PCB. Le decimos Ejecutar cambios, que aparece, y en automático me va a redireccionar en la imagen del PCB. Aquí está nuestro interruptor. Vamos a ponerlo de este lado. Aquí era lo de buscar de forma accesible en la ubicación de los componentes. Fíjense, aquí se cruza, ¿no? Aquí hace un cruce de este y este. Ahora voy a poner 3D. Está bien el switch, es es un switch de este estilo, pero aquí lo que vemos es que están cruzados, ¿no? O sea, este sube y este viene por acá, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues me voy al esquemático y invierto las conexiones, ¿no? O sea, este va hacia acá arriba y este va hacia acá. Entonces lo que puedo hacer es rotarlo, simplemente así, y ya hago la conexión de este con este y de este
Utilizar las etiquetas también, para no. Pero bueno, ahorita lo voy a conectar directamente. Ahí está. ¿Con qué con qué fin hice esa rotación? Porque necesitamos actualizar nuevamente, más bien evitar que se cruce, ¿no? Ahí está. Ahora ya no, este va con este y este está con este, ya no están cruzados. ¿Ok? Entonces yo ya aquí lo que puedo observar es que ya tengo el interruptor y los componentes más o menos ordenados, ¿no? Tengo que ver que la separación mínima sea de al menos 1 milímetro superior, que esta sí debe de cumplir. Ajá. Hasta acá dudas, preguntas. ¿Sí está claro? ¿No tuvieron problema hasta acá? Pero bueno. Bueno, yo solo con lo de la PCB no me dejó pasar del esquemático a la PCB. Sí, sí, sí hizo. Ah, bueno, supongo que tiene el proyecto, guarde de todo, aquí en la parte de arriba guarde, para que ya después le dé design y le dé el update PCB. Guárdelo acá y ya luego le da de hecho, dele el de los dos discos, el que dice salvar todo. Si le da el de acá, salva solamente el documento actual, que este es un documento actual. Cuando le da el segundo, dice que salva todos los documentos, entonces va a salvar el PCB y este documento. Obviamente tiene que haber en su proyecto, aquí en Projects, aquí vamos a ver. Por ejemplo, yo estoy trabajando en este que se llama ejemplo 2MM4. Acá hay un esquemático y acá abajo hay un PCB. Si no le aparece el PCB es porque posiblemente no lo agregó al proyecto. Tiene que agregar aquí el PCB, y guardarlo para que quede guardado. Y entonces ahora sí, cuando ya esté en el diseño de y ya haya guardado todo, le da nuevamente aquí el update PCB. Y ya le deben de aparecer como ahorita le vimos. Ahorita, por ejemplo, no le doy porque no no manda que no hay cambios, ¿no? Sí pudo hacer esa parte. Sí, ya me apareció, gracias. Ok. Entonces ya lo que resta es enrutar, nada más aquí en la parte de arriba. Tenemos enrutar. Este, Fíjense, aquí el ancho de pista generalmente nos maneja el mínimo. Este ancho de pista es muy delgado. Yo recomiendo que para la fuente de alimentación manejen un ancho de pista bastante grueso para poder conectar a los diferentes componentes. Si quieren, nos vemos el siguiente miércoles por aquí y seguimos con este diseño, ¿no? Ok, profe. Ah, les voy a pasar unos links. No sé si, bueno, de hecho ahí en la página del módulo de las tareas, déjame ver dónde quedó. No. Bueno, en la página de electrónica, ahí vienen un link, o se los voy a habilitar el link para ver unos videos son 12 videotutoriales de YouTube de cómo generar una biblioteca de un componente. Es muy fácil, están muy rápidos los videos, duran alrededor de 2 o 3 minutos, cada video y les dicen, son 12 videos de esa duración y les dije cómo crear una biblioteca de alguno de estos componentes para que los vean y los vayan practicando. Y ya el próximo, miércoles, pues ya hayan hecho ese ejercicio para poder ya seguir con este diseño. ¿Les parece? Ok, profesor. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Igual aquí en Teams, ¿no? Ok, profe, gracias, buenas noches. Ok, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bye, profe. Hasta luego.